estrellas en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti. Oh Salvador, yo quiero siempre amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo
alabanza sin cesar. Entonemos al Señor himnos mil a su bondad. Entonemos con amor. Él nos da la plenitud de su gracia celestial. Es la fuente de salud para el infeliz mortal. Del pecado abrumador, Él nos vino a libertar. Nos ofrece salvación y nos llama sin cesar. Ya podemos recorrer el camino terrenal sin temor hasta obtener nuestra herencia celestial. Entre tanto que el Señor nos reciba donde está, entonemos el loor que bondoso acogerá. Mientras huelle nuestro pie este mundo pecador, ofrezcámosle con fe nuestro canto, nuestro amor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, que Dios les bendiga mucho en este inicio de sábado. Para muchos de nosotros, para algunos otros ya estando en las primeras horas del sábado, alabamos y bendecimos el nombre de Dios en esta tarde. Y vamos a continuar el día de hoy con nuestra meditación y nuestro estudio del libro de Mente, Carácter y Personal en el tomo 1, ya en el capítulo 11, titulado El estudio de la Biblia y la mente. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para que nos ayude, nos ilumine y dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras y el estudio de esta noche, de tal manera que podamos aprender de ser edificados por Él y finalmente poner en práctica. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de misericordia, en esta preciosa tarde, Señor, en estos primeros momentos de la entrada de tu santo sábado, damos gracias, gloria, honra y alabanza a ti, porque solamente a ti te pertenecen, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí reunidos, porque han pasado otros 6 días de trabajo y nos das tu bendición para llegar al séptimo, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Y en estos momentos quisiéramos encomendarnos a ti para pedirte que nos ilumines, nos abras la mente, Señor, podamos estar atentos a las palabras y a la voz de tu espíritu de profecía y podamos ser guiados y conducidos por ti, Señor. Gracias, por favor, guíanos y por favor, ilumínanos. También, Señor, en esos momentos queremos venir al trono de tu gracia y pedirte que tú limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida de todo pecado. Señor, y no solamente pedirte ese perdón, sino también pedirte la victoria, Señor, el abandono del mismo, por favor. Te suplicamos que así sea, bendito Padre Celestial. Ayúdanos, guíanos y fortalécenos en estos momentos, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, el capítulo 11 se titula El estudio de la Biblia y la mente. Nuestro primer subtítulo dice Fundamento de todo estudio. La Biblia va a ser el fundamento de todo estudio. Dice, la palabra de Dios ha de ser el fundamento de todo estudio. Y las palabras de la revelación, estudiadas con cuidado, apelan tanto al intelecto como al corazón y los fortalece. Se requiere desarrollo de la mente a fin de que comprendamos la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. No puede ser descuidada por los que son obedientes a sus mandamientos. Dios no nos dio las facultades de la mente para ser dedicadas
a proyectos vulgares y frívolos. Siendo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este párrafo que la Biblia es el fundamento donde va a partir absolutamente todo estudio y va a apelar no solamente directa a las facultades de la inteligencia, a la memoria, al razonamiento, sino va a ir hasta lo más profundo, va a ir hacia los motivos e incluso hacia los afectos del corazón y al mismo tiempo los va a fortalecer. La palabra de Dios va a hacer esto y se nos dice claramente que no puede ser descuidada por los que son obedientes a sus mandamientos. No los podemos descuidar y dice que Dios nos dio facultades de la mente para ser dedicadas a proyectos vulgares y frívolos. Cuando la mente está enfocada en el fundamento, cuando las facultades de la inteligencia, de la motivación, de la atención, del razonamiento e incluso de la emotividad tienen su base en la palabra de Dios, va a ser imposible que se dedique a cosas frívolas y a cosas vulgares porque son mutuamente excluyentes. Entonces, la mejor manera de fortalecer la inteligencia, el razonamiento, los afectos es a través del estudio de la Biblia, de donde debe partir absolutamente todo. El siguiente párrafo nos dice fortaleza de principios. Dice, al ser recibidas las verdades de la Biblia enaltecerán la mente y el alma. La van a levantar. Si se apreciara correctamente la palabra de Dios, jóvenes y ancianos tendrían una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitarían para resistir la tentación. En otras palabras, cuando se descuida el estudio de la palabra de Dios, cuando no hay como tal un estudio profundo de la misma y no se aprecia la misma, se queda la mente debilitada y por lo tanto se queda débil para resistir todas las tentaciones que el enemigo de las almas nos presenta. Entonces, lo que necesitamos hacer es robustecerla, fortalecerla mediante el estudio de las escrituras. Nuestro siguiente párrafo se titula La única guía verdadera. Dice, familiarizarse con las escrituras agudiza la capacidad de discernimiento y fortalece el alma contra los ataques de Satanás. Ya desde aquí nosotros podemos ver lo que dice el Salmo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. Ajá, es una luz que alumbra nuestro sendero, es una luz que va guiándonos y nos va mostrando cuando hay, en este caso, baches en el camino. Precisamente por eso nos da el discernimiento para entender que en nuestro caminar cristiano hay ciertas experiencias de vida que se constituyen en obstáculos en nuestro caminar con Dios para que sea como el que dice la palabra de Dios acerca de Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es la palabra de Dios la que nos da ese discernimiento para distinguir si las experiencias que nosotros vivimos en el día con día vienen del Espíritu Santo o son acechanzas del enemigo para hacernos tropezar y caer. Pues ahí que sea tan importante lo que dice este título, la Biblia. Ajá, la Biblia relacionada con el estudio de la mente. Sigue diciendo el párrafo, la Biblia es la espada del Espíritu que nunca dejará vencer al adversario. Es la única. Es el único y verdadero guía en todos los asuntos de fe y de práctica. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es porque no han hecho de la palabra de Dios su consejera. Es muy interesante este párrafo y nos vamos a detener aquí. Si el enemigo de las almas llega a tener control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras reflexiones, sobre nuestro discernimiento, sobre nuestra emotividad, pues claramente, por lo que nos dice aquí, no se ha hecho de la palabra de Dios la consejera, la que nos diga qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar y cómo debemos de sentir. Ha faltado esa consejera que es la palabra de Dios en nuestra Biblia en esos asuntos. Dice, y todos sus caminos no han sido probados mediante la prueba verdadera. La Biblia nos mostrará el curso que debemos seguir para llegar a ser los herederos de la gloria. Es finalmente la palabra de Dios para nosotros, un mapa que nos va a guiar hasta la patria celestial, hasta el cielo nuevo y hasta la tierra nueva.
Me gustaría saber, hermanos, si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, algún versículo bíblico. Me gustaría saber si hasta aquí hay alguien que así lo desea hacer. Así es. Bueno, sí, necesariamente desde un principio la palabra de Dios en Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y guardarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Está escrito y nos da exactamente el bienestar, ¿verdad? La victoria. Amén. Amén. Muy buena palabra de Dios que nos ha citado en Josué 1:8. Nunca se aparta de tu boca este libro de la ley. Amén. De día y de noche meditarás en él. Y dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que no le está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y a continuación nos dice, y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ahí está el hecho de ponerla en práctica. En el otro está la meditación y la reflexión, y en el versículo 9 se nos invita a ser valientes en la obediencia a ella. Muchas gracias por esta aportación, este comentario. ¿Habrá alguien más, hermanos, que le gustaría comentar algo hasta ahorita de lo que estamos leyendo? A mí, a mí también me gustaría comentar que es hermoso leer la palabra de Dios. Y así como lo mencionaste, debe de ser, debemos practicarla, debemos que sea nuestra consejera, nuestra guía. Hay un versículo muy hermoso que siempre me ha gustado, que está en Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza a partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, puede penetrar en nosotros hasta lo más íntimo. Y qué bonito es dejarnos guiar por ella. Nos instruye, nos enseña, nos reprende, nos ayuda en muchas maneras y nos ayuda también a ir siendo, tener ese deseo de ser mejores cada día cuando nos alimentamos de esa bendita palabra de nuestro Dios. Es una preciosa carta de amor que Dios nos dejó, que, que debemos nutrirnos diariamente con ella. Y es nuestra guía fiel. Amén. Amén. Usted nos está invitando y nos está diciendo de lo importante que es en nuestra vida diaria, en nuestro comportamiento, en la instrucción espiritual y la fortaleza que nosotros necesitamos. Y también el énfasis de los párrafos anteriores es el desarrollo de la inteligencia. Bien claro nos dice, ¿no? En el libro de Proverbios constantemente, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, sobre todo adquiere inteligencia, ámala y ella te amará. Entonces se nos invita a través del estudio de la Biblia a tener una vida de comportamiento adecuado, de acuerdo a la voluntad de Dios, y al mismo tiempo es el máximo desarrollo de nuestras facultades físicas, de nuestras facultades mentales y de nuestras facultades espirituales. Es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Las personas buscan en la actualidad muchos libros de aquello que le llaman superación personal. Consideran que en la literatura que ahí se encuentra hay motivos, hay explicaciones, hay anécdotas, hay información que pudiera llegar a ser útil para ser una mejor persona, y por eso es que recurren a ellas. Pues bueno, en la Biblia nosotros vamos a encontrar algo más allá que superación personal. Vamos a encontrar una nueva vida en Cristo que va a permitir los mejores anhelos, los mejores deseos, los más grandes proyectos,
y la más grande invitación al desarrollo de la inteligencia y cada facultad de la mente. Nuestro siguiente párrafo dice, se define la educación superior. Dice, no se puede adquirir una educación superior a la que se le dio a los primeros discípulos, la cual nos es revelada por la palabra de Dios. Ah, qué hermoso. Vamos a volver a leer este párrafito. No se puede adquirir una educación superior a la que se le dio a los primeros discípulos, la cual nos es revelada por la palabra de Dios. Los discípulos tuvieron la bendición de caminar al lado del ministerio de nuestro Señor Jesús y morar con Él durante 3 años y medio. Y lo que nos está diciendo aquí es la mayor educación superior que se pudo llegar a tener. Compartir 3 años y medio al lado de Cristo Jesús, mirándolo a Él, viendo su ministerio de curación y al mismo escuchando las palabras de vida del gran maestro. En todo momento, todas sus lecciones, esta fue la mayor educación que puede un hombre tener. Pero al mismo tiempo, nosotros podemos llegarla a tener cuando tenemos la bendición de poder leer todos y cada uno de los evangelios, pero leerlos con mucho detenimiento, porque al leerlos también estamos caminando juntamente con Dios, juntamente con Cristo Jesús, estamos yendo hacia su lado y si nos dedicamos a caminar y a leer de manera atenta y a reflexionar, nosotros vamos a tener esa misma oportunidad. Ahora, adicional a los 4 evangelios que nosotros tenemos en la Biblia, tenemos además el libro inspirado llamado El deseado de todas las gentes, tenemos además el libro inspirado llamado El discurso maestro de Jesucristo, tenemos también además el libro inspirado llamado Palabras de vida del Gran Maestro y tenemos también algunas partes más o por qué no prácticamente todo el libro del Ministerio de Curación. En todas ellas tenemos a nuestra disposición la misma enseñanza que ellos tuvieron. Entonces es bonito saber que al concentrarnos en la vida de nuestro Señor Jesús sobre esta tierra, nosotros estamos en el aura de la educación superior más grande que pudiera algún ser humano recibir en algún momento. Adquirir la educación superior, dice, significa seguir implícitamente la palabra, andar en las pisadas de Cristo y practicar sus virtudes. Significa renunciar al egoísmo y dedicar la vida al servicio de Dios. La educación superior exige algo mayor, algo más divino que el conocimiento que se puede obtener solamente en los libros. Es un conocimiento personal y experimental de Cristo. Es una emancipación de las ideas, de los hábitos y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de la que se oponen a la lealtad a Dios. Es vencer la terquedad, el egoísmo, la ambición mundanal y la incredulidad. Es un mensaje de liberación del pecado. Esto es lo que se constituye claramente las enseñanzas de Cristo. El siguiente subtítulo se llama Inspira la mente. En la palabra de Dios, la mente encuentra temas de la más profunda meditación, las más sublimes aspiraciones. Allí podemos estar en comunión con los patriarcas y los profetas y escuchar la voz del Eterno cuando habla con los hombres. Allí contemplamos la majestad de los cielos tal como se humilló para hacerse nuestro sustituto y garante, para luchar a solas por los poderes de las tinieblas y obtener la victoria en nuestro favor. Una reverente contemplación de estos temas no puede menos que suavizar, purificar y ennoblecer el corazón y al mismo tiempo inspirar a la mente nueva fortaleza y vigor. Revela el propósito de la vida. Pero lo que sobre todas las demás consideraciones debiera inducirnos a apreciar la Biblia es que en ella se revela a los seres humanos la voluntad de Dios. En ella aprendemos el propósito para el cual fuimos creados y los medios por los cuales se los puede alcanzar. Aprendemos a aprovechar sabiamente la vida presente
y a asegurarnos la futura. Ningún otro libro puede satisfacer los anhelos del corazón, contestar las preguntas que se suscitan en la mente. Si obtienen conocimiento de la palabra de Dios y le prestan atención, los hombres pueden elevarse de las más bajas profundidades, de la degradación hasta llegar a ser hijos de Dios, compañeros de los ángeles sin pecado, nos dice la palabra de Dios. Hay un párrafo en el libro de la educación que nos habla que en la Biblia están prácticamente todos los géneros literarios que los seres humanos pudiéramos llegar a apreciar en esta tierra. Tenemos historia, tenemos poesía, tenemos música, tenemos la más grande filosofía. Ajá. Tenemos los más grandes relatos, es decir, Cristo Jesús finalmente habló en el lenguaje de los hombres, en cada una de las expresiones literarias, y todas ellas nosotros las vamos a encontrar en la Biblia, de tal manera que cuando lo podemos encontrar a través de la historia de los personajes del pasado y saber que Dios habla al corazón a través de esa historia, y luego repite algo muy similar a través de la poesía que se encuentra en los salmos o de los mismos himnos que se encuentran escritos en el libro de los Salmos o a través del razonamiento de los proverbios y a través del razonamiento del Eclesiastés, que sería esta la filosofía de la cual habla el libro de la educación, estamos teniendo un compañerismo con Cristo Jesús nuestro Señor para elevarnos, como dice Cara aquí, de las más bajas profundidades de la degradación hasta llegar a ser hijos de Dios y compañeros de los ángeles sin pecado. Las parábolas, otro de los lenguajes que Cristo Jesús va a hablar a través de su palabra, las parábolas, historias que ilustran las verdades eternas y que fue el método que utilizó nuestro Señor Jesús. Dice, las parábolas han de impresionar y despertar las mentes. Dios quiere que nuestras mentes sean impresionadas y despertadas e instruidas por sus sagradas parábolas. Desea que la naturaleza contrarreste los intentos de divorciar la ciencia del cristianismo bíblico. Desea que las cosas de la naturaleza que captan nuestros sentidos retengan la atención e impresionen verdades celestiales sobre la mente. Las parábolas es un hermoso recurso de ilustración para las grandes verdades eternas, utilizando Cristo Jesús, el otro libro que es el libro de la creación, con la cual estaban familiarizados sus oyentes directos, aquellos a quien tuvo sentado a sus pies nuestro Señor Jesús, les hablaba a través de las parábolas, las cosas de una forma directa, apelaban directamente a la razón, pero a través de familiarizar esas enseñanzas directas al corazón, con revestirlas con el lenguaje, con las ilustraciones de aquello que era familiar para todos sus oyentes, apelaba a las más profundas sensibilidades del hombre, de tal manera que así a través de una palabra directa o de una ilustración, Cristo Jesús apelaba a la razón y al mismo tiempo a las facultades de la mente que están relacionadas más con la imaginación, con la emoción hasta cierto punto, y ambas se combinaban para dejar ilustrada o para dejar clara, mejor más que ilustrada, para dejar clara una verdad que tiene que ver con la vida eterna. Entonces se nos dice aquí, las parábolas han de impresionar y despertar las mentes. Nuestro Señor Jesús tiene a bien enseñarnos de esa manera a través de sus parábolas para bendición y para enriquecimiento de nuestra vida mental, de nuestra vida espiritual e incluso de nuestra vida emocional. Sigue diciendo el siguiente párrafo. La Biblia no tiene rival. Como poder educador, la Biblia no tiene rival. Nada todas las facultades, como el exigir a los estudiantes que capten las estupendas verdades de la revelación. La mente se adapta gradualmente a los temas sobre los que se les permite detenerse. Si se la ocupa solo con cosas comunes, con la exclusión de temas grandiosos y elevados, se empequeñecerá y debilitará. Si nunca se le exige que escuche, que luche
con problemas difíciles o se esfuerce por comprender verdades importantes, después creo que nos desconectamos un momento, pero ya estamos aquí de regreso. Algo pasó por ahí. Entonces, em, hay partes en la palabra de Dios, en las Escrituras, que van a ser fáciles de comprender en una primera lectura. Podemos comprender la clara voluntad de Dios en la redacción de los 10 mandamientos de una manera muy sencilla, de una manera que hasta los niños pequeños lo pueden comprender en lo que se refiere a la voluntad de Dios. Vamos a tener también, por ejemplo, el Sermón del Monte, donde las palabras que nuestro Señor Jesús dice claramente son muy accesibles a la comprensión nuestra y bastante edificantes. Sin embargo, vamos a tener también otras partes en las Sagradas Escrituras que van a ser, o van a requerir, mejor dicho, van a requerir con un mayor esfuerzo de nuestra parte, de poner el empeño de todas las facultades superiores que Dios da a la mente, de la inteligencia, de la memoria, del razonamiento, del orden, la organización, del tomar apuntes para lograr comprender algunos pasajes de la Escritura. Ya lo dice el apóstol Pedro hablando acerca de Pablo, dice, como también nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito en otras ocasiones en las cuales hay algunas difíciles de entender. Y dice claramente ahí, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Ahí el mismo Espíritu Santo, hablando a través de Pedro, está diciendo, hay partes que no son tan sencillas de entender. Y para poderlas entender, entonces se requiere de pericia, de estar docto, es decir, de estar documentado ¿en qué? En la misma palabra de Dios para alcanzarla a entender. Entonces siempre la palabra de Dios en su lectura y en su estudio nos va a invitar a todos y cada uno de nosotros a tener una fortaleza de mente, a crecer y a crecer. Si lo mismo decimos con respecto a los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, va a ser exactamente lo mismo y todo siempre va a requerir un esfuerzo. Por eso se nos dice aquí, la Biblia no tiene rival. Por eso se nos habla tanto de Juan del Bautista como de nuestro Señor Jesús, cómo crecían en sabiduría, en conocimiento, en ciencia, delante de Dios y delante de los hombres, porque era su tema de estudio, la palabra de Dios. Este subtítulo dice aceptarla con fe sencilla. Dios desea que el ser humano ejercite sus facultades de raciocinio y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará el intelecto como ningún otro estudio puede hacerlo. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana. Sin embargo, no debemos endiosar la razón, que está sujeta a la debilidad y flaqueza de la humanidad. Si no queremos que las escrituras queden veladas para nuestro entendimiento, de manera que no podamos comprender las más claras verdades, debemos tener la sencillez y la fe de un niñito, estar listos para aprender y solicitar la ayuda del Espíritu Santo, un sentido del poder y la sabiduría de Dios y de nuestra incapacidad para comprender su grandeza. Debe inspirarnos humildad y tenemos que abrir su palabra con tanta reverencia como si entráramos en su presencia. Cuando acudimos a la Biblia, la razón ha de reconocer una autoridad superior a ella y el corazón y el intelecto deben inclinarse ante el gran yo soy. Cuando Dios tiene a bien darnos este testimonio a través de su mensajera, y se nos pone aquí entre paréntesis el año 1889, hermanos, se nos marca, es porque es una época en la historia de la humanidad donde se le está dando una importancia muy significativa a la razón. Hablar de la razón era algo sumamente común e incluso, como dice ahí, se le endiosaba como resultado de toda la ilustración y todo aquello que llevó finalmente a la Francia revolucionaria, que a través del el endiosamiento de la razón y que lo hicieron en una
en una representación teatral, tomando a una de las artistas de la época y cargándola y llevándola hasta la catedral en aquel momento y decirle que era una representación de la diosa razón, eso inundaba al mundo gravemente en aquella época. La razón estaba colocada ahí, entonces se nos dice claramente, no debemos tomar así a la razón como si fuera una diosa, sino que la razón o las capacidades de razonamiento que Dios nos da deben ser puestas a los pies de Cristo para reconocer su autoridad y saber que la palabra de Dios, el escrito está, sea mediante mandamiento directo, sea mediante relato histórico, sea mediante poesía, sea mediante himno, sea mediante filosofía de la Biblia, sea mediante la revelación de los profetas, sea mediante cualquier recurso que Dios utiliza o parábolas, está por encima de la razón y la razón se debe inclinar ante ella. Hoy en nuestro día, la razón, digamos que ha llegado a tomar un papel de mayor equilibrio en la humanidad de una manera general, pero ahora se hace algo muy diferente. El día de hoy se le da el mismo lugar que tuvo la diosa razón a la emoción y de ahí que surjan libros, de ahí que surjan información, literaturas, técnicas psicológicas, etcétera, llamadas inteligencia emocional. Ajá, porque se le ha dado ahora en la posmodernidad mayor importancia a la sensación, a la experiencia y al sentimiento que a la razón, y ha quedado subordinada la razón prácticamente a estas experiencias de los seres humanos. Entonces, aunque no podríamos llamarle como en el siglo XVI, XVII y XVIII la diosa razón, hoy se le podría llamar la diosa emoción. Entonces, también las facultades de sensación y de emoción de los seres humanos necesitan estar subordinadas al escrito estar, a lo que la palabra de Dios dice. Ya claramente nuestro Señor Jesús lo estaría diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano ya está ante el juicio. En otras palabras, tanto nuestra razón como nuestra emoción están sujetas a lo que dice la palabra de Dios o deben estar sujetas a lo que dice la palabra de Dios. Eso sería lo mismo que cuando nuestro Señor Jesús dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento de la ley. Todo queda subordinado a razón, emoción y experiencia, sometidos y sujetas a la palabra de Dios. Hasta aquí, hermanos, ¿habrá alguien que quiera comentar algo? Muy bien, entonces seguimos leyendo. Nuestro siguiente subtítulo se llama No estudien nada que arroje dudas a la palabra de Dios. Gracias. Jesucristo es nuestra piedra de toque espiritual. Él revela al Padre. No se debería alimentar al cerebro con nada que arroje dudas con respecto a la palabra de Dios. No es sabio que seamos descuidados en cuanto al cultivo de nuestro corazón. La mente debe estar preparada para apreciar la obra y las palabras de Cristo, porque Él vino del cielo para despertar un deseo y dar el pan de vida a todos los que tienen hambre del conocimiento espiritual. Entonces, cualquier propuesta que se nos pueda hacer que lleve a la duda en torno a una de las escrituras, en torno a cualquier versículo de las escrituras, pues es mejor no introducirla como un alimento para nuestra mente. ¿Por qué? Porque finalmente va a producir un efecto ahí, entonces es mejor dejarlo a un lado e ir directamente a la palabra de Dios. Nuestro siguiente subtítulo dice, las escrituras reconocen la libertad de elección moral
de los seres humanos. Cuando investigamos la palabra de Dios, los ángeles están a nuestro lado, reflejando brillantes rayos de luz sobre sus páginas sagradas. Las escrituras se dirigen al ser humano porque tiene poder de elegir entre el bien y el mal. Le hablan con advertencias, reproches, ruegos y palabras de aliento. Hemos de ejercitar la mente con las solemnes verdades de la palabra de Dios o se debilitará. Necesitamos examinar y conocer por nosotros mismos las razones de nuestra fe comparando pasaje con pasaje. Tomen la Biblia y sobre sus rodillas rueguen a Dios que ilumine sus mentes. Qué hermosa manera del Espíritu Santo de decirnos que cada palabra que está ahí dirigida es porque Dios sabe que podemos elegir entre el bien y el mal. De lo contrario, si Dios no diera a los seres humanos esta capacidad de elección, sería como hablarle para decirle, ya sé que no lo vas a hacer. Ajá. Y te hablo y te digo cuál es mi manifiesta voluntad, pero al mismo tiempo te digo no puedes. Eso sería un Dios muy extraño. Ajá. Que ese es el Dios que de alguna manera Agustín de Hipona vio. Ajá. Agustín de Hipona vio que era imposible para los seres humanos poder hacer el bien. Ajá. Que no podían o estaban incapacitados. Ujú. El asunto es que hay un párrafo del Espíritu Profecía me parece que es el tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad, donde se nos habla de la voluntad, esta capacidad de elegir entre el bien y el mal, y dice que nos fue dada y nos fue concedida al precio de la sangre preciosa derramada de Cristo, de tal manera que todos tengamos la oportunidad de poder elegir entre el bien y el mal y por lo tanto entender con claridad las claras palabras de Dios siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Ajá, porque también hay otro texto en la Escritura que dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Bueno, a través de Cristo Jesús y a través de su Espíritu Santo, que es el Consolador que viene a este mundo y que dice claramente la Biblia, él los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, el hombre es capaz de elegir entre el bien y el mal. De tal manera que cada palabra que sale ahí deja al hombre con una responsabilidad moral, porque la puede entender, porque la puede comprender y porque puede elegir entre hacerlo o dejarlo de hacer. No sé si alguien, hermanos, quiera comentar algo de este párrafo que a mí me parece muy importante. Bien, nuestro siguiente párrafo se titula La mente encuentra su desarrollo más noble. Si la Biblia fuera estudiada como debiera serlo, los seres humanos llegarían a ser de intelecto fuerte. Ah, qué interesante. Ajá. Si la Biblia fuera estudiada como debiera serlo, todos los seres humanos seríamos fuertemente inteligentes. Los temas tratados en la palabra de Dios, la digna sencillez de su lenguaje, los nobles temas que presenta a la mente, desarrollan facultades en el ser humano que no podrían desarrollarse de otro modo. No podría ser así, no podrían desarrollarse. Sigue diciendo, en la Biblia se abre un campo sin límites para la imaginación. Otro recurso, otra habilidad que tenemos en la mente, la imaginación. El estudiante llegará al contemplar sus grandes temas, a relacionarse con sus elevadas imágenes, a ser más puro y elevado en pensamiento y sentimiento que si hubiera pasado el tiempo leyendo cualquier obra de origen meramente humano, por no decir nada de carácter superficial. Nos vamos a detener aquí un momento. Nuevamente se hace alusión a todos los recursos literarios y la manera de comunicarse de Dios en el lenguaje de los hombres, decíamos, a través de la narrativa, a través de la poesía, a través de la música en los salmos, a través de la filosofía en los proverbios y en el Eclesiastés, a través de las narraciones de las parábolas
de Cristo Jesús, pero no solamente de Cristo Jesús, sino también utilizadas por los profetas del Antiguo Testamento, a través del continuo uso de símbolos y figuras, todas ellas en conjunto, estudiadas, meditadas, reflexionadas, lo que hacen es expandir las capacidades mentales del hombre. Ajá. Apelar a ellas, a su desarrollo cognitivo, pero al mismo tiempo a su desarrollo emocional, al mismo tiempo, y dice, son superiores a cualquier otra cosa. Ajá. Por lo tanto, todo el tiempo que es pasado leyendo, dice, cualquier obra de origen meramente humano, por no decir nada de los de carácter espiritual. Ajá. Puede haber buena información y buena literatura que nos pueda instruir y nos puede ayudar de los seres humanos, pero la Biblia es superior. Y al decir las que son de carácter superficial, son todas aquellas cosas que se refieren a lo superfluo, a lo que no profundiza y a lo que es meramente, pues, ¿cómo podríamos decirlo? No profundo. Ajá, en donde no hay ningún tipo de desarrollo mental, emocional, ni mucho menos espiritual. Sigue diciendo, las mentes juveniles no alcanzan su desarrollo más noble cuando descuidan la más grande fuente de sabiduría, la palabra de Dios. Ajá. Descuidan la más grande fuente de sabiduría. Bien dice en el libro de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente, pero pídala sin reproche y le será dada. Entonces, si nosotros decimos, Señor, concédeme sabiduría para tomar decisiones, Señor, concédeme sabiduría para saber actuar, entonces a esa sabiduría que le solicitamos le decimos, Señor, concédeme hambre y sed de tu palabra. Señor, concédeme comprensión de tu palabra. Ábreme las facultades de la mente para que yo pueda conocer tu palabra y comprenderla. La razón por la que tenemos pocos hombres de mente buena, de estabilidad y de valor sólido es porque no se teme a Dios, no se ama a Dios y los principios de la religión no son puestas en práctica, no son puestos en práctica en la vida como debieran serlo. Aquí hay algo que se añade más. Aparte del pedir la sabiduría y del estudiar la Biblia, la parte final es muy importante. Esos principios que se aprenden, ahora necesita tener la disposición, el corazón de que al recibirlos caminemos en ellas. En otras palabras, los practiquemos como debieran serlo. Si alguna parte de estas falta, la mente se empequeñece claramente. Necesita tener comprensión, pero al mismo tiempo necesita tener la acción de lo que se está comprendiendo y así se fortalece la mente. Hasta aquí, hermanos, de todo lo que estamos viendo, que es algo bastante edificante, bastante alentador y bastante comprometedor, diría yo al mismo tiempo, ¿habrá alguien que le gustaría comentar algo? Josecito, toda esta explicación sí nos motiva y nos impulsa a creer, a creerlo, ¿verdad? Pues es la palabra de Dios. Dentro de ahí podemos analizar algunas promesas de Jesús, ¿verdad? Dice que, eh, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en él, en el Hijo. Ajá. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, ¿verdad? Es Juan 14, 13 y 14. Entonces, es invitación a que toda palabra que leamos y en la misma oración, pues tenemos que creer. Amén. Amén. ¿Hay alguien más que les gustaría comentar algo? En lo personal, hermanos, hasta aquí me llena de mucha satisfacción y mucho gozo saber que en la Biblia lo tenemos todo. Ujú. En el estudio de la palabra está todo.
Bien dice el libro del Eclesiastés, el discurso de todo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Ajá. Aquí tenemos prácticamente todo, el todo en la palabra de Dios, en las escrituras, y también le añadimos ujú, los textos y los testimonios del espíritu de profecía. No creemos nosotros en el famoso cierre del canon. El cierre del canon fue algo que se produjo no por la voluntad de Dios. Fue tolerado por Dios, pero no de acuerdo a la voluntad que él quisiera, porque los hombres fueron los que determinaron y dijeron, Dios ya no habla. Sino cuando tenemos la bendición de tener el testimonio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de los testimonios del Espíritu de Profecía, es exactamente el mismo desarrollo de mente. Y notemos que es lo que hace el Espíritu de Profecía a través de estos escritos que nosotros mismos estamos leyendo. Está expandiendo nuestra mente y la mente se ilumina, se reconforta cuando tenemos la bendición de estudiar la Biblia y los testimonios del Espíritu de Profecía tomados de la mano. La mente se fortalece, la vida espiritual y todo se nos fortalece el corazón y la vida. Muy bien, seguimos con el siguiente subtítulo y nos dice, busquen sus tesoros escondidos. Y nos sigue hablando de la Biblia. La Biblia, como tal está escrita, ha de ser nuestra guía. No hay nada mejor para ampliar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la Biblia. Ningún otro estudio elevará tanto el alma y vigorizará las facultades como el estudio de los oráculos vivientes. Las mentes de miles de ministros del Evangelio se empequeñecen porque se les permite detenerse en cosas comunes y no se ejercitan en escudriñar los tesoros escondidos de la palabra de Dios. Al conducir la mente al estudio de la palabra de Dios, aumentará la comprensión y se desarrollarán los poderes superiores para comprender la verdad superior y ennoblecedora. La mente se empequeñece o se expande de acuerdo con el carácter de los temas con los cuales se familiariza. Si la mente no es impulsada a hacer esfuerzos vigorosos y persistentes en procura de comprender la verdad, comparando un pasaje con otro, seguramente se contraerá y perderá su tono. Deberíamos dedicar nuestras mentes a la tarea de buscar las verdades que no están en la misma superficie. Nuevamente, la invitación que nos hace el Espíritu Santo. Va a haber partes que son muy fáciles de entender. Insistimos, los 10 mandamientos, clarísimo, los 10 mandamientos. Y otras más difíciles de entender. Ciertas porciones de las que escribe el apóstol Pablo no son fáciles de comprenderlas en su primera lectura. A veces hay que volverlas a leer y a releer dentro de su mismo contexto y verlas dentro de todo el contexto bíblico para que nosotros podamos comprenderlas mejor. Lo mismo nosotros podemos decir de los proverbios. Uno los lee y son muy claros para poderlos entender de manera sencilla y práctica, pero también podemos ir a la parte de los proféticos, de las profecías de Daniel y de las profecías de Apocalipsis, que requieren el conocimiento de las escrituras, sobre todo el Apocalipsis, para poder comprender todos y cada uno de los símbolos. Entonces, en todo ello, nosotros tenemos nuevamente un material tan hermoso y tan precioso para deleitarnos y para profundizar, que nuevamente volvemos a decir, expanden nuestra conciencia, expanden el corazón, expanden la mente. La Biblia dirige la vida rectamente.
La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Aceptada, creída y obedecida, constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran impulso, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales y encausa correctamente la vida. La razón por la cual los jóvenes y aún los adultos se ven tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado es porque no estudian la palabra de Dios ni meditan en ella como debieran. La falta de fuerza de voluntad firme y decidida que se manifiesta en su vida y carácter es resultado del descuido de la sagrada instrucción que da la palabra de Dios. No hacen esfuerzos verdaderos por dirigir la mente hacia lo que le inspiraría pensamientos puros y santos, y la apartaría de lo impuro y falso. Es un tremendo párrafo este que ahorita nos acabas de leer y que merece reflexionarlo con detenimiento. Dice ahí, nos va a dar como la explicación. Hay una razón por la cual dice jóvenes y también adultos, aún los adultos, se ven tan fácilmente inducidos a la tentación y el pecado, es decir, a vivir vidas en transgresión de la ley de Dios o continuamente sufrientes y acechados por las tentaciones. Y dice claramente, es porque no estudian la palabra de Dios ni meditan en ella como debieran. Como la mente está débil por falta de la palabra de Dios, entonces la tentación puede asaltar rapidísimamente al pensamiento, a la imaginación, apelar a las emociones. Todas esas son experiencias de la mente. Ajá. E inducirlas a la transgresión de la ley de Dios, sea en la mente o sea en la acción. Y se nos dice claramente aquí porque no estudian la palabra de Dios ni meditan en ella como debieran. Fíjense bien que no dice porque no leen la palabra de Dios. La lectura es solamente el primer recurso de nuestra mente. Agarramos, leemos y obtenemos una información principal y como decíamos, hay partes que son muy inteligibles con una primera lectura. Pero cuando se nos dice estudiar, significa que nos damos el tiempo para utilizar el razonamiento, la reflexión, las preguntas, la memorización, podríamos decir hasta la manera de parafrasear lo que ahí está diciendo. Todo eso forma parte de un estudio de la palabra de Dios, dice, y la meditación de ella. ¿Qué es lo que hace? Que cuando viene la tentación a la mente es rápidamente resistida. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a la mente a pensar en temas superiores, en temas de mayor calidad y en temas de mayor profundidad. Entonces las tentaciones ante eso pierden su poder porque se está viendo las, y contemplando las realidades eternas frente a los deleites temporales del pecado, como se nos dice de Moisés, que lo rehuyó, ajá, y renunció a ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está actuando en el corazón y por supuesto no hay pecado ni en pensamiento ni en acción. Entonces, si nosotros sabemos que una de las verdades de la palabra de Dios en la Biblia y en el espíritu de profecía nos hablan de una generación que obtienen finalmente la victoria sobre el pecado, es decir, sobre la transgresión de la ley de Dios y sus caracteres están listos para el cielo, es porque son estudiosos profundos de la palabra de Dios, en la Biblia y en los testimonios del espíritu de profecía. Quisiera, bueno,
Sí, esto nos lleva, ya que es la palabra de Dios, en Colosenses 3, del 15 al 17, nos habla una manera en la que podemos este, desarrollarnos, ¿verdad? Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Esto es dar sometimiento a la palabra de Dios, a Dios mismo, ¿verdad? Porque la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. También dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, esta es una guianza en la cual, pues, es diaria para precisamente resistir a la tentación, ¿verdad? Porque estamos aquí ejercitándonos sobre esas promesas. Y sobre todo es una decisión, ¿verdad? Estar en el gobierno de Dios. Amén. Amén. Fíjate que ahorita que estabas hablando esta parte, me vino a la mente lo que estuvimos estudiando el día de ayer con nuestros hermanos allá en Bolivia, de Bolivia, de cuál era la unidad de la fe por la cual Cristo oró, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, hablando de la unidad que había con el Padre, y que era una unidad que iba desde la iglesia del Génesis hasta finalmente la generación final. Ujú. Es una unidad que dice, porque han recibido tu palabra. Entonces, al leer este capítulo, creo que estamos indagando cada vez más, un poco más, en lo que es recibir la palabra. Y creo que es eso de Colosenses que tú nos acabas de citar, Colosenses capítulo 3 8 la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Ajá. Eso es lo que nos da unidad en la fe. Que todo lo que venimos estudiando ahorita a lo largo de este capítulo sea recibir la palabra de Dios y que va y apela a las facultades superiores de nosotros como seres humanos y se traslada finalmente al comportamiento, a la acción y al carácter. Los pensamientos, las emociones y incluso las mismas acciones son modeladas, guiadas, dirigidas, regidas por finalmente la palabra de Dios en todas sus expresiones, desde las más sencillas de entender hasta las más complicadas que requieren mayor dedicación, estudio e investigación. Amén. Si hacemos eso, entonces vamos a tener unidad en la fe, porque así lo dice nuestro Señor Jesús. Muy bien, seguimos. Revela las reglas para una vida santa. El Señor, en su gran misericordia, nos ha revelado en las Escrituras sus reglas, sus mandamientos y sus leyes para vivir en santidad. En ellos nos dice los pecados que debemos evitar, nos explica el plan de salvación y nos señala el camino al cielo. Si obedecemos su mandato de escudriñar las Escrituras en Juan 5:39, nadie necesita ignorar estas cosas. El progreso real del alma en la virtud y el conocimiento divino se realiza mediante el plan de la adición, añadiendo constantemente las gracias que Cristo vino a poner al alcance de todos, haciendo un sacrificio infinito. Nosotros somos finitos, pero hemos de tener un sentido de lo infinito. Hay que someter y esforzar la mente, contemplando a Dios y su maravilloso plan para nuestra salvación. El alma se elevará sobre las cosas comunes
y se fijará en las eternas. El pensamiento de que estamos en el mundo de Dios y en la presencia del gran creador del universo, quien hizo al hombre a su propia imagen y semejanza, guiará la mente a campos más amplios y elevados para la meditación que lo que puede lograr cualquier historia ficticia. El pensamiento de que el ojo de Dios nos vigila, que Él nos ama y se interesó tanto por el hombre caído, como para dar a su muy amado Hijo, a fin de redimirnos, para que no perezcamos miserablemente, es un pensamiento admirable, y todo el que abre su corazón a la aceptación y a la contemplación de estos grandes temas, fíjense bien, nunca se satisfará con temas triviales y sensacionalistas. Sí, hay una parte que aquí me gustó, que habla del esfuerzo. Ajá. Dice por aquí, ¿dónde estaba? No lo encuentro, pero hablaba del esfuerzo, ajá, y que está sobreentendido en el escudriñar. En el escudriñar está puesto esta necesidad de esforzarnos para comprender la palabra de Dios. Entonces, cuando nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, entonces también está incluida esta parte del esfuerzo para estudiar la palabra de Dios. Quiere esfuerzo y el resultado, fíjense qué bonito, al final, el resultado de este esfuerzo será, nunca se satisfará con temas triviales y sensacionalistas. No va a haber satisfacción en este tipo de cosas que regularmente el mundo ofrece cuando hablamos de cosas triviales y sensacionalistas. Tendríamos que hablar de las interpretaciones superficiales tanto de la Biblia como de los eventos proféticos que regularmente las personas sin razonamiento santificado sacan sus conclusiones extrañas. Dice, un Y hay, corazón nuevo significa una mente nueva. Las palabras os daré corazón nuevo significan te daré una mente nueva. Este cambio de corazón siempre está acompañado de un claro concepto del deber cristiano, una comprensión de la verdad. La claridad de nuestra visión de la verdad será proporcional a nuestra comprensión de la palabra de Dios. Quien presta atención devota y cuidadosa a las escrituras obtendrá una comprensión clara y un juicio sólido, como si al volverse a Dios hubiera alcanzado un grado más alto de inteligencia. Qué importante es analizar este párrafo, hermanos, el corazón nuevo, lo que significa una mente nueva. Verdaderamente Dios nos dice a través del profeta Ezequiel lo que Él tiene en mente para nosotros. Y el Señor Jesucristo lo ilustra de una manera muy bonita, dice, renovándonos en el entendimiento. Otra vez os digo, renovaos en el entendimiento. Es en la mente del hombre donde nace el pecado, donde nacen las rebeliones, las envidias, la soberbia, el orgullo. Por eso es que es tan importante tener un corazón nuevo, una mente nueva. Pero esto, ¿cómo se obtiene? Dice que la claridad de nuestra visión de la verdad va a ser proporcional a nuestra comprensión de la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a comprender la palabra de Dios? Estudiándola con oración y rogando al Espíritu Santo que Él pueda iluminar ese entendimiento, renovarlo, hacernos nuevos, quitar los pensamientos viejos y sacar el hombre nuevo.
De esta manera, si nosotros tenemos ese cuidado, vamos a obtener, dice, una comprensión clara, un juicio sólido y un mejor grado de inteligencia, un mayor grado de inteligencia. ¿Es difícil esto? No, no es difícil porque solo requiere disciplina, constancia, ¿verdad? Para hacer las cosas. Que el Señor Jesús nos inspire porque estudiando hace un momento veía la vida de él, cómo se ponía en comunión con su Padre y cuántas horas pasaba en oración, en comunión, para poder llevar humanamente la carga de que tenía que soportar aquí en la tierra por nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. No ha de leerse con indiferencia. No es seguro para nosotros alejarnos de las Sagradas Escrituras y hacer únicamente una lectura casual de sus páginas sagradas. Ustedes deben disponer la mente a realizar la gran tarea que ha sido puesta delante de ella y estudien con un decidido interés para que puedan entender la verdad divina. Aquellos que hacen esto quedarán sorprendidos de encontrar lo que la mente puede lograr. ¿Qué sería del hombre si día a día le diese el diezmo de las 24 horas a Dios y en ese diezmo ofreciera la mitad al estudio de la palabra de Dios? 2 horas 40 minutos serían el tiempo que se le asignaría a Dios. Y si la mitad se ocupara en el estudio de la palabra, ¿cuánto bien se pudiera obtener tan solo de este trabajo diario? Lo que nos invita aquí es a estudiar con interés. ¿Para qué? Para poder obtener entender la verdad divina. Y lo que nos dice es que aquellos que hacen esto quedan sorprendidos de encontrar lo que la mente puede lograr. Verdaderamente se amplía la dimensión, el entendimiento, la sabiduría cuando nosotros buscamos la palabra de Dios. Nos gozamos de leerla, de estudiarla, de analizarla. Y el Señor nos descubre de pronto misterios que nosotros humanamente no entendemos y que cuando sucede esto podemos sorprendernos de lo que la mente humana puede lograr en modos totales. Educar la memoria ayuda a la mente. La mente debe de ser refrenada y no se le debe permitir que divague. Hay que educarla para esparcirse en las escrituras y en temas nobles y elevados. Porciones de las escrituras, aún capítulos enteros, pueden ser memorizados a fin de repetirlos cuando Satanás venga con sus tentaciones. El capítulo 58 de Isaías es útil para este propósito. Construye un muro para el alma con las restricciones e instrucciones dadas bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Cuando Satanás quiera conducir la mente a detenerse sobre cosas sensuales y terrenas, se lo puede resistir con más eficacia con un así dice Jehová. Cuando sugiera dudas en cuanto a si somos realmente el pueblo a quien Dios está conduciendo, al cual
por pruebas y aflicciones se está preparando para estar firmes en el gran día, estemos listos para afrontar sus insinuaciones, presentando la clara evidencia de la palabra de Dios de que este pueblo es el remanente. Es el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús. Qué hermoso es contar, hermanos, con el espíritu de profecía. Y más hermoso leer este capítulo de Isaías donde nos da la seguridad de que Dios ha provisto de todos sus bienes para sus hijos. Y Él quiere tenernos siempre bajo su protección. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos al espíritu de profecía, nos podemos sentir muy confiados de que somos ese remanente que Dios va conduciendo. La duda que Satanás pudiese sembrar no tiene cabida en nosotros porque vamos a responderle como el escrito nos acaba de decir. Somos el remanente de Dios, somos el pueblo que Dios tiene aquí en la tierra. Y para Dios sea la gloria siempre, hermanos. El estudio de la Biblia favorece el equilibrio mental. Los que están preparados por el Espíritu Santo serán capaces de enseñar la palabra con inteligencia. Y cuando se la hace, el libro de texto, con fervientes súplicas por la conducción del Espíritu y con una completa entrega del corazón para ser santificado por la verdad, realizará todo lo que Cristo prometió. El resultado de tal estudio de la Biblia será mentes equilibradas, porque se desarrollarán armoniosamente las facultades físicas, mentales y morales. No habrá parálisis en el conocimiento espiritual. Se aguzará la comprensión, se despertará la sensibilidad, se sensibilizará la conciencia, se purificarán los sentimientos, se creará una atmósfera moral mejor y se impartirá un nuevo poder para resistir la tentación. Importante meditar de todo esto porque tan solo, hermanos, por conveniencia debiésemos nosotros de decir, yo necesito desarrollar mis facultades físicas, mentales y morales. Y si lo voy a hacer a través de el estudio de las Sagradas Escrituras, si voy a tener más conocimiento espiritual, si mi comprensión se va a agudizar, mi sensibilidad será crecida y mi conciencia se purificará, mis sentimientos se ennoblecerán. Entonces, hermanos, pues debiésemos de esforzarnos precisamente en el estudio de la palabra de Dios para favorecer el equilibrio mental. Esto es importante, muy importante de meditar en esta noche, porque hoy es sábado, hoy es el día del Señor, hoy es el día en que mi mente debe de conectarse para buscar ese crecimiento intelectual, ese crecimiento espiritual que el Señor desea darme. Un antídoto para las insinuaciones ponzoñosas. Cuando la mente se sujeta a la verdad bíblica, sus principios se arraigan profundamente en el alma
y la preferencia y los gustos se entrelazan con la verdad y no hay deseo de leer libros que rebajan, excitan y debilitan las facultades morales y destruyen los dones que Dios ha derramado para ser utilizados con fidelidad. El conocimiento bíblico resultará un antídoto contra las venenosas insinuaciones recibidas a través de una lectura sin control. Elena de White nos invita a que cuidemos siempre las avenidas del alma. Pero ¿de qué manera podemos cuidarla? Pues aquí se nos da un antídoto precisamente para las insinuaciones ponzoñosas. ¿Cómo llegan estas insinuaciones ponzoñosas? A través de la vista, cuando estamos viendo a lo mejor algún programa y perdiendo el tiempo en la televisión. Y como dice aquí, a través de algún libro, ¿verdad? Que no es de provecho. De esa manera pueden venir esas insinuaciones ponzoñosas. Pero dice que el conocimiento bíblico resultará como antídoto contra las venenosas insinuaciones recibidas a través de una lectura sin control. A nosotros nos corresponde, hermanos, decidir qué es lo que quiero poner en mi mente, qué es lo que quiero que mis ojos vean, mis manos toquen y decidir en mi libre albedrío a quién servir. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Amén. Yo quisiera nomás recordar sobre la cita de la de Juan 5:39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y nos explica el espíritu de profecía. Las escrituras testifican de Cristo. El Salvador es revelado en la palabra en toda su belleza y todo su encanto. Cada alma hallará solaz y consuelo en la Biblia, la cual está llena de promesas acerca de lo que Dios dice, acerca de lo que Dios hará para los que caminan de acuerdo con la voluntad divina. Entonces eso debemos tenerlo muy, muy firme en nuestro corazón. Amén. Protege de la superstición. Si las enseñanzas de esta palabra dominaran nuestras vidas, si la mente y el corazón se sometieran a su poder restrictivo, los males que ahora existen en las iglesias y en las familias no encontrarían lugar. Las enseñanzas de la palabra de Dios han de controlar la mente y el corazón para que la vida hogareña demuestre el poder de la gracia de Dios. Sin la Biblia seríamos confundidos por las falsas teorías. La mente estaría sujeta a la tiranía de la superstición y la falsedad. Pero poseyendo una historia auténtica del comienzo del mundo, no necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de confianza. ¿Dónde leímos? Aquí, hermanos, pues nuevamente se nos vuelve a mencionar el poder que tiene la enseñanza de la palabra en nuestra vida. Y cómo es que a través de estar picando piedra pudiésemos decir día a día estudiando la palabra de Dios, se puede ver el cambio gradual y radical para nuestro carácter. Se menciona que si nosotros estuviésemos en ese punto, muchas cosas serían diferentes dentro de las iglesias y cómo nosotros también podemos dejar de ser confundidos por falsas teorías. Hoy se ve mucho que las iglesias son menguadas porque vienen personas trayendo filosofías y la gente por no haber estudiado a conciencia la fe
las doctrinas, la palabra de Dios, no sabe refutar y viene a creer esas falsas teorías, esas falsas doctrinas. Y ha habido iglesias completas que se han desmembrado de gente de la fe por no tener precisamente ese cuidado de protegerse de la superstición que pueden traer el no estudiar, el no meditar la palabra de Dios a conciencia. Mejoran las facultades de razonamiento. Si la mente es puesta a la tarea de estudiar la Biblia para obtener información, las facultades de razonar mejorarán. Con el estudio de las Escrituras, la mente se expande y llega a ser más imparcialmente equilibrada que si se ocupa en obtener información general de los libros que se usan, pero que no tienen conexión con la Biblia. Ningún conocimiento es tan firme, tan consecuente y de tan largo alcance como el que se obtiene por el estudio de la palabra de Dios. Es el fundamento de todo conocimiento verdadero. La Biblia es como una fuente. Cuanto uno más la mira, más profunda parece. Las grandiosas verdades de la historia sagrada poseen una fuerza y belleza asombrosas y son de tanto alcance como la eternidad. Ninguna ciencia es comparable con la ciencia que revela el carácter de Dios. A Moisés lo educaron en toda la sabiduría de los egipcios y sin embargo dijo: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio 4, 5 al 6. Hermanos, si con Moisés, que había sido, dice, educado bajo la escuela de Faraón, tan diferente de la cultura hebrea, el Señor pudo sacar un corazón noble, un corazón obediente para hacer su santa voluntad. ¿Qué no podrá hacer cuando nosotros voluntariamente vamos a las Escrituras y recibimos esa sabiduría, ese conocimiento de estas Escrituras, como el título lo lleva? Y sabemos que mejora el estudio de la palabra nuestras facultades, nuestro razonamiento, nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque esta instrucción se la tuvo que dar Dios a Moisés, pero durante 40 años que él había perdido en la educación de Egipto, y lo tuvo que llevar hasta otro lugar para prepararle en la quietud de las montañas, como pastor de ovejas, al lado de una vida tranquila de campo, completamente alejado del esplendor de Egipto. Y es ahí donde se reconoce el cambio gradual que va teniendo Moisés, y va ennobleciendo su corazón y le va preparando para la tarea que tenía que desempeñar, precisamente liberando al pueblo hebreo, sacándolo de la esclavitud de Faraón
y él mismo acompañando en esa trayectoria como líder a ese pueblo. ¿Cómo fue llamado Moisés? Como un libertador. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Igual que vayamos a las almas en cautividad y las traigamos a la libertad de la presencia de Cristo. Esa libertad del pecado, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga sabios, entendidos y que nuestro razonamiento se vea ennoblecido por el estudio de su palabra. Amén. Dota de vigor a las facultades. Porque este libro es precioso tesoro, no ha de ser exaltado y estimado como un amigo valioso. Este es nuestro mapa que nos guía a través del tormentoso mar de la vida. Es nuestro libro guía que nos muestra el camino hacia las naciones eternas y el carácter que debemos de poseer para habitar en ellas. No hay otro libro cuya lectura elevará tanto y fortalecerá la mente como el estudio de la Biblia. En él el intelecto encontrará temas del más elevado carácter. Para ejercitar sus potencialidades. No hay ninguna otra cosa que dotará de tanto vigor a todas nuestras facultades como ponerlas en contacto con las estupendas verdades de la revelación. El esfuerzo realizado para posesionarse y ponderar estos grandes pensamientos expande la mente. Podemos cavar profundamente en la mina de la verdad y obtener preciosas gemas con las cuales enriquecer el alma. Aquí aprenderemos la verdadera manera de vivir y la manera segura de morir. Nuevamente, hermanos, hago énfasis en tener el espíritu de profecía a través de los libros de nuestra hermana Elena, nos enriquece, nos aclara cuánto bien nos hace el estudio de la Biblia en toda nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro carácter, cuánto nos ennoblece, cuánto nos capacita para la vida eterna. Y qué hermoso, hermanos, que nosotros que tenemos ese tesoro lo podamos disfrutar de una manera constante, no solamente la palabra, porque la palabra es como reafianzada por todos los escritos del espíritu de profecía. Para Dios sea la gloria. El estudio de la Biblia ensancha la mente. Veamos qué nos dice este párrafo. La Biblia es nuestra guía en las sendas seguras que conducen a la vida eterna. Dios inspiró a hombres a escribir lo que nos presenta la verdad, lo que nos atraerá y que si lo practicamos nos capacitará para recibir y obtener poder moral para situarnos entre las mentes más educadas. La mente de todos aquellos que estudien la palabra de Dios, ¿qué dice? Se ampliará mucho más que cualquier otro estudio. Su influencia está calculada para aumentar los poderes de comprensión y dotar a cada facultad con un poder nuevo. Pone la mente en contacto con los principios amplios y ennoblecedores de la verdad. Pone a todo el cielo en íntima relación con las mentes humanas, impartiéndole sabiduría, conocimiento y comprensión. Qué dicha saber que el estudio de la palabra de Dios va a redundar en tanto beneficio, hermanos.
Ensanchar nuestra mente quiere decir ampliarla en conocimiento, en sabiduría. Y dice que dotará a cada uno de nosotros con una facultad y un poder nuevo. Esto es muy importante porque también se menciona que nos pondrá en contacto con principios amplios y ennoblecedores de la verdad. El comprender la profundidad de la escritura es el don más grande que podemos poseer. Y si esto lo llegamos a lograr a través del estudio sistemático de la palabra, esforcémonos, trabajemos más en ello para poder obtener más sabiduría, más conocimiento y más comprensión. La Biblia es una revelación de Jehová. Durante todo el tiempo, este libro ha de conservarse como una revelación de Jehová. Los oráculos divinos fueron entregados a los seres humanos para ser el poder de Dios. Las verdades de la palabra de Dios no son meros sentimientos, sino las declaraciones del Altísimo. Quien hace de estas verdades una parte de su vida, llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No se le dan nuevos poderes mentales, pero la oscuridad que por la ignorancia y el pecado ha nublado el entendimiento, se ha desvanecido. Preciosa revelación. Que Dios en su palabra, hermanos, está presente, se ha revelado. Ha inspirado las santas escrituras a sus hombres, a sus profetas, a sus apóstoles, para que las plasmaran y nos dejaran esa rica herencia que ya hemos venido estudiando a lo largo de esta tarde. Cuánto bien nos puede hacer en nuestra vida. Seamos sabios, decidamos entrar en este pacto que Dios quiere hacer con nosotros y hizo provisión. Su santa palabra. ¿Cuánto les costó a algunos de los hombres el seguir los caminos del Señor? Vemos simplemente en los apóstoles, hermanos, cómo terminaron sus vidas, todos ellos, a excepción de Juan, aunque no sin haber sufrido, también por la causa de Cristo. Dice que llevado a un caldero de aceite, y el Señor le salvó por su grande misericordia y lo dejó para que testificara de las generaciones futuras de las iglesias, y que este hombre de Dios pudiese aún ahí en el destierro seguir trabajando para él. ¿Pero por qué? Por haber estado en esa comunión con el Altísimo. ¿Tenemos la Biblia? Sí. ¿Podemos estudiarla? También. ¿Tenemos el espíritu de profecía como refuerzo para nuestro conocimiento? Gloria a Dios. Apliquémonos en el estudio, hermanos, y que Dios nos guarde. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Alguien quiere comentar? Pues Josecito, estuvo muy agradable y muy edificante y muy motivador este estudio, porque nos invita a que perseveremos y tengamos inclusive formular un estudio con horario, ¿verdad? Como así ustedes determinan sus temas, así uno personalmente o individualmente, pues tener un horario apropiado para el estudio y sobre todo, pues obedecer lo que uno estudia. Amén. 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 Hay una parte en la escritura que dice que habrá un tiempo en que las gentes desearán que se les hable de la palabra de Dios, que se les predique, mas sin embargo ya no será el tiempo.
Hoy es el día de la salvación, le dijo Jesús a Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa y mientras tenemos una Biblia, un libro del espíritu de profecía, podemos decir que tenemos la oportunidad de encontrarnos con ese Dios vivo, ese Dios todopoderoso que quiere ampliar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, y que esa sabiduría la pongamos a su servicio día a día y que estemos prestos para hacer la buena obra. Que el Señor nos encuentre trabajando, estudiando, compartiendo, ¿verdad? De su santa palabra. Es el anhelo de mi corazón para esta noche. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado para todos. Amén, muchas gracias. Igual deseamos un feliz sábado, un feliz descanso y mañana, primeramente Dios, otra vez estar con la palabra. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, y después vamos a tener un himno. Señor bendito que moras en el alto cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, agradecido, Señor, por recibir tu sello santo, estamos contentos de haber meditado de este libro tan hermoso, Mente, Carácter y Personalidad, en el cual tú puedes instruirnos para tener esa oportunidad, ese deseo, ese ánimo de ir a tu palabra, conocerte más, valorar, Señor, todas las cosas que nos das día a día, pero sobre todo la vida para poder buscarte y conocerte más. Conociéndote más, podremos amarte más, Señor. Podremos servirte más en nuestra vida y buscar las almas que te pertenecen. Por favor, perdona nuestros pecados si te hemos ofendido en el día y permítanos llegar a tus horas sagradas limpios y puros, Señor, no en méritos propios, sino en los méritos santos y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. 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 Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Pues, madre, Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado a todos mis hermanos. Feliz sábado. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado
otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas visto a encontrar al Señor, lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate pues el Maestro, muy pronto vuelve en luz. Te hayas visto a encontrar al Señor, lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar